Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, seguimos aquí. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, y vamos a leer del 48 al 50. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Gloria a Dios. Realmente es tremendo, amados hermanos, la dureza que había en el corazón de estos judíos. Vemos en los versículos anteriores que el Señor tuvo que hablarles un poco fuerte y incluso decirles que ellos no eran hijos de Abraham, que eran hijos de su padre el diablo. El Señor les habló con mucha fortaleza, sí, el Señor les habló con mucha autoridad, el Señor allí los confrontó con la palabra. Y cuando uno es confrontado, amados hermanos, por lo general no nos gusta. Por lo general, cuando nos confrontan, tratamos de excusarnos, de tener alguna salida, de responder algo, nos enfadamos. Esa es la reacción común de la persona cuando es confrontada. Y eso es lo que estamos viendo aquí en estos judíos. Fíjese que ellos dicen, estaban tan enfadados que le dijeron al Señor: ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes demonio? Ellos sabían muy bien que él no era samaritano. Ellos sabían muy bien que él era judío. Sabemos muy bien que ellos no se entendían con los samaritanos. Sabemos que ellos veían a los samaritanos como gente despreciable. Sin embargo, por ofender al Señor, porque realmente lo único que querían era ofenderlo, y como estaban ofendidos, entonces ellos respondieron de esta manera. Le dijeron que tenía demonio. No era la primera vez que le decían al Señor que tenía demonio, pero esto lo hacían como una forma de defenderse, porque estaban heridos, estaban molestos, porque sabe que no podían contra el Señor. El Señor hablaba palabras de autoridad, palabras que venían verdaderamente de Dios, de tal manera que ellos no podían contradecirlas aunque lo intentaban. Entonces era una lucha cada vez que el Señor daba un mensaje. Ellos estaban buscando la forma de desviar, ¿no? De que la gente no se acercara a Jesús, de hacer quedar mal al Señor delante de las multitudes. Y dice, el Señor les respondió, ¿no? Cuando ellos le dicen esto, el Señor no le da tanta importancia, pero le dice: yo no tengo demonio. Es decir, no, él no se defendió de ser samaritano, porque obviamente ellos todos en realidad sabían que no era samaritano, lo decían era para ofenderlo. Y le dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Entonces el Señor le dijo claramente que él no estaba endemoniado. Las obras que el Señor hacía, muchas veces ellos se las quisieron atribuir al enemigo, pero el Señor aquí le dijo: no, yo honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, porque ellos tendrían que honrar a Jesús, al Hijo de Dios, pero sin embargo no lo honraron. Pero en cambio Jesús siempre dio ejemplo de honrar al Padre. Es más, si hay algo que nosotros podemos ver en el ministerio del Señor Jesucristo, es ese deseo siempre de poner en primer lugar al Padre, de que Él decía, como lo dice aquí: no, yo no busco mi gloria. Él dice más adelante, ¿verdad? Dice: yo no busco mi gloria, hay quien la busca, yo no busco mi gloria. Yo lo único que busco es glorificar al Padre. Y siempre lo decía el Señor. Todas las cosas que Él hacía, Él siempre quería darle la gloria a su Padre. Y mire que esto es algo en lo cual el Señor nos enseña a nosotros, que nosotros, cuando alguien venga a atacarnos, cuando alguien venga a decirnos cosas, hermanos, no nos enfademos, no gritemos, no insultemos. Respondamos con palabras de sabiduría, respondamos con mansedumbre cuando alguien venga enfadadísimo a atacarnos. Y hay algo importante, hermano, que el Señor nos deja como ejemplo, y es que Él no buscaba su propia gloria, sino que Él buscaba la gloria de su Padre Celestial. La gloria del Padre era lo que Jesús buscaba, y es así como nosotros debemos hacer la obra del Señor. Nunca buscando que la gente nos reconozca, que la gente nos premie, que la gente nos aplauda. Los aplausos que sean para el Señor,
Los halagos, hermano, mejor que sean para el Señor, porque cuando nos halagan mucho, humanamente hablando, hermano, parece que nos ensalzamos, parece que nos levantamos y se nos olvida quién fue el que hizo verdaderamente la obra. Entonces es importante que siempre glorifiquemos al Señor en todo lo que hagamos. Él dice, yo no busco mi gloria, hay quien la busca. Sí, hay personas que buscan su propia gloria, personas que buscan hacer un nombre en esta tierra, pero nosotros no busquemos hacer un nombre en esta tierra. ¿Sabe que lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? No busquemos gloria, porque toda gloria y toda honra es para Dios. Nada de lo que hacemos, nada de lo que tenemos nos pertenece realmente. Si usted tiene un ministerio, si usted tiene una voz bonita, si usted tiene la bendición de predicar bien, tiene un don, tiene un ministerio, es porque el Señor se lo dio. ¿Y para qué lo dio? Para que le glorifique a Él. Nunca nos tomemos la gloria que no nos corresponde. Siempre recuerda, hagamos lo que hagamos, toda la gloria debe ser para el Señor. Jesucristo nos dio ejemplo y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Que Dios les bendiga y les guarde, estos hermanos con nosotros. Amén, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos guarde. Estamos en vivo. Bueno, me corresponden los textos del 51 al 55 y dicen así en el nombre del Señor. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Gloria al Señor. Aquí vemos de nuevo a nuestro Señor Jesucristo, pues hablando con estos judíos que no querían reconocer la preexistencia de Jesucristo, la gloria de nuestro Señor. Ellos no podían entenderlo, no podían aceptar lo que el Señor decía, las palabras que el Señor expresaba, por el odio que ellos tenían en el corazón. Y dice aquí que el Señor les decía, de cierto les digo, el Señor les afirmaba, les dijo de cierto y se lo repitió de nuevo, de cierto les digo. Esto es una palabra especial la que les quiero decir hoy, es verdad esta palabra que quiero compartir con ustedes, les decía el Señor, pero aunque el Señor se esforzaba y quería que ellos entendiesen, ellos no entendían y el Señor les dijo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El Señor hoy nos recuerda a nosotros también que debemos de guardar su palabra. Guardar la palabra del Señor no es meterla en una cartera o en una gaveta o ponerla en un lugar bonito. Hay personas que ponen la Biblia en una mesa muy especial, pero no la leen, no la escudriñan. Guardar la palabra del Señor es dejarla en el corazón allí, que esa palabra tenga un efecto en nosotros y que cada día nosotros podamos sacar de ella para manifestar nuestras actitudes diariamente, cómo respondemos, qué decimos, qué pensamos en el día, en la noche. Cada uno de nuestros pensamientos vayan guiados por la palabra del Señor. Eso es guardar la palabra del Señor, tener el cuidado de vivir conforme a lo que está escrito en ella. Y el Señor dice que el que guarda la palabra, el que vive conforme dice la Escritura, nunca verá muerte. Conocemos la palabra del Señor, dice en otro lugar, dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Hay promesas de vida eterna cuando nosotros tenemos ese cuidado de guardar la palabra del Señor, de vivir conforme a la palabra que nuestro Dios nos ha dejado. Así que hermano, hermana, nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras, conocer qué es lo que Dios dice en su palabra para poder guardarla y ponerla por práctica. Y cuando el Señor les dijo esto, entonces ellos se enfurecieron más.
le dijeron al Señor, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y le reclamaban al Señor y le decían, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham y que los profetas? ¿Por qué dices esta palabra? Te estás glorificando a ti mismo. Ellos estaban allí contendiendo con el Señor porque no creían a la palabra del Señor. Abraham, ellos decían que era su padre, pero Abraham le creyó a Dios. Y el evangelio es una cuestión de fe. Nosotros no podemos acercarnos a Dios si no creemos a su palabra. No podemos ser cristianos allí activos, que estemos recibiendo las promesas del Señor si no tenemos fe en lo que Dios nos ha dicho. El evangelio es por fe. Lo que el Señor nos ha dicho tenemos que creerlo. Para poder ver la manifestación del poder de Dios debe haber fe en el cristiano. Aunque no estemos viendo quizás lo que se nos ha prometido, debemos de seguir adelante, así como Abraham, que fue el padre de estos, decían, nuestro padre Abraham, ¿te haces mayor que él? Pues sí, Cristo es mayor que Abraham. Cristo es mayor que todas las cosas. Nosotros tenemos que darle el lugar que él se merece en nuestros corazones. No podemos nosotros poner a un esposo, a un hijo primero que a Cristo, que a Dios. No, Señor, ellos son muy especiales en nuestras vidas, pero primero está nuestro Dios en primer lugar en cada uno de nosotros. Y dice que el Señor les respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. El Señor les explicaba y le decía, si yo me glorifico a mí mismo, pues esa gloria no sirve. Es triste ver hoy en día personas que tienen ministerios, que tienen dones de parte del Señor, que se glorifican a sí mismos, que creen que la gloria es para ellos. En una oportunidad conocí, me tocó atender a un evangelista muy usado de parte de Dios, tenía un ministerio tremendo, pero era un hombre orgulloso. Recuerdo que le puse allí a la mesa un queso rallado y me dijo, pero ¿cómo me va a traer esto aquí? No, yo quiero queso picado así en rolo, a mí me gusta el queso así. Y se dirigía a las hermanas, no les decía hermana, sino que les decía bruja. Yo decía, pero que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo este hombre va a decirle a las hermanas? Yo le dije, no, ¿cómo usted le va a decir bruja? Ellas son siervas del Señor. No, pero es en juego, es en broma que yo les digo así. Nosotros tenemos que identificar a los hombres de Dios, las mujeres de Dios son humildes, son sencillos. La gloria y la honra es de nuestro Señor. Nosotros no podemos robarle la gloria al Señor porque nos estamos haciendo vanos. Tarde o temprano esa gloria caerá a tierra, pero aquí el Señor les explicaba y les decía que era el Padre el que le daba la potestad de hacer todas estas cosas, de hacer milagros. Era el Padre el que lo glorificaba. Ese que ustedes dicen que es el Padre de ustedes, Él es el que me glorifica. Siempre nosotros debemos de darle la gloria al Señor. Todo lo que hacemos es por su misericordia, es su gracia en nosotros la que nos ayuda a hacer todo lo que podamos alcanzar en nuestras vidas. Y dice el 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. El Señor les decía, ustedes no conocen a mi Padre, yo sí lo conozco. Yo lo conozco porque paso noches enteras hablando con Él, porque sé que Él me ha enviado, yo vengo de allá, Él fue el que me envió. El Señor estaba muy seguro de lo que estaba haciendo aquí en la tierra. Él, aunque es el Hijo de Dios, no se ponía a dormir y decía, bueno, Dios tiene que cumplir las promesas que ha hecho de mí, yo voy a esperar. No, Él pagaba un precio, buscaba el rostro de su Padre en oración. Por eso Él dice aquí que Él conocía a su Padre. Nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor, debemos de conocer a nuestro Padre. ¿Cómo lo vamos a conocer? En búsqueda de su presencia, en conocer su palabra. Allí vamos a conocer a nuestro Dios todopoderoso. Así que el Señor pues les daba esta palabra y tristemente ellos no la entendían. Quiera Dios que cada uno de nosotros hoy podamos comprender la importancia de Cristo en nuestras vidas. Cristo es superior a todas las cosas porque el Padre lo glorificó. Así que te invitamos a que lo recibas en tu corazón. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Toca el 56 y el 57.
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mis días. Llovió, se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. No vemos que Jesús aquí hablaba en algo figurado, ¿no? De que se gozaba al haber visto a Jesús, ¿no? Justamente Abraham no vio a Jesús, pero vemos en el libro de Génesis 22, cuando el Señor le ordena que sacrifique a su hijo. Él se fue, obedeció y tomó su hijo, lo llevó con un criado, llegó a cierto lugar y le dijo al criado, espera aquí, que yo y el muchacho iremos, adoraremos, volveremos. ¿Cómo iba a volver su hijo si sabía que lo iba a sacrificar, que lo iba a degollar y que lo iba a ofrecer en holocausto? Pero él estaba seguro, él estaba confiado en la palabra de Jehová, que Jehová le dijo que en tu hijo multiplicaré como las arenas del mar. Él sabía que de ahí lo iba a salir y no sabía cómo lo iba a hacer, pero él lo que hacía era obedecer, o cómo le obedeció a Dios, ¿no? Y se fue con su niño, él y le dice el hijo, más adelante vemos que le dice, padre, he ahí la leña, el fuego, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Dios proveerá. Él él confiaba en Dios, ¿no? Y vemos esa obediencia, esa certeza, esa seguridad, ¿no? Que Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Después ves al hijo. Pero él estaba confiado de que su hijo iba a volver con él. Y vemos también cómo Dios le da ese corazón a este niño que ya estaba grande, como de unos 12 años. Cuando lo toma el padre para amarrarle y atarlo, el niño podía correr y protestarle al papá qué vas a hacer, ¿no? Pero la Biblia dice que nunca Isaac le dijo nada al padre. Fue callado como cordero, se dejó atar sabiendo que, ay, mi padre es que me va a matar a mí. Y yo no, pues yo cómo voy a creer. Algo habría que decirle, pero no le dijo nada, se dejó hacer todo. Lo mismo que hizo Jesús en la cruz. No dijo nada, no protestó, ¿no? Entonces, ahí en esa forma estaba viendo Abraham, su hijo, ¿no? Cuando ya lo iba a degollar, el Señor le dice, el cielo le habla, no hagas daño al muchacho. Y él mira y ve el cordero, un cordero que estaba atado allí, trabado, ¿no? En ese lugar, ¿cómo? ¿De dónde me salió este cordero? Dios había proveído. Dios proveyó, como le dijo Abraham a su hijo. Dios proveerá. Ahí proveyó. Entonces allí estaba viendo él a ese cordero y mató a ese cordero, ¿no? Y ese cordero significaba a Cristo Jesús que iba a morir por nosotros, ¿no? De esa forma dijo que había visto él a Cristo Jesús, porque vio ese cordero enmorado y Cristo Jesús era el cordero que quita el pecado del mundo, es el cordero que quita el pecado del mundo y en él tenemos salvación. Él murió por nosotros, pero sigue vivo y no ha muerto, resucitó y está aquí presente, nos está escuchando en este momento y está con nosotros. Que el Señor nos ayude a tener verdaderamente esa fe, esa confianza en Dios, así como la tuvo Abraham. Dios le bendiga. Me llama la atención que seguimos aquí en el capítulo 9, cuando Jesús habla acerca de Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hay algo que me llama la atención y es que Jesús estaba pendiente. Jesús pasaba por los lugares y quería siempre hacer la obra de su Padre, quería hacer la obra de Dios en medio del lugar donde él pasaba. Muchas veces nosotros tenemos que tener esa misma iniciativa que tuvo el Señor Jesús, de ver la necesidad y poder suplirla en el nombre del Señor. Al pasar, él estaba mirando, no estaba ciego, él miraba
lo que había a su alrededor, vio la necesidad, vio a un hombre que estaba ciego de pases por el lugar, pases serio por algún pueblo, por algún lugar donde Dios te lleve. No pases buscando la necesidad de mucha gente. Espera una palabra, que espera una reacción del siervo del paso. Vio la necesidad. La iniciativa es ver lo que hay y hacerlo sin estar grande. Vio la necesidad. Este hombre ya no ciego, qué tremendo para una persona tener esta dificultad de poder ver. Dice ahí que cuando Jesús le vio, los discípulos también le vieron, pero no le vieron de la misma manera que Jesús le vio. Le vio con ojos de misericordia, le vio con amor, le vio con una mirada especial, que vio que había allí una manera de glorificar al Padre, la necesidad. Hombre, pues está exaltado en medio de él. De ahí que los discípulos le vieron para juzgarle, dice que le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya ciego? Sabemos que nosotros pues nacemos en una condición de pecado, pero el pecado que nosotros traemos desde el nacimiento, pecado de Adán, de la desobediencia al mandamiento que Dios les dio, que ciertamente damos el perdón de los pecados de nuestros padres, traer consecuencias contra nosotros, así palabra en Jeremías, que el hombre que pecare, este morirá, que nosotros no podemos traer las consecuencias del pecado. Jesús le dio una respuesta muy importante a sus discípulos porque ellos pensaron, oye, ¿quién pecó? ¿Pecó él antes de nacer? No, ellos no creían en la reencarnación. Dios no cree en la reencarnación, pero esta pregunta daba a entender que quizás esta persona antes de nacer ya había pecado, que había nacido en esta condición por un pecado quizás en la vida pasada. Dios no creían en la reencarnación, nuevamente lo recalco, pero ellos tenían esta incógnita. ¿Él pecó o pecaron sus padres? Y Jesús le da la respuesta, no es que pecó este ni su padre, no que las obras de Dios, no para que las obras de Dios sean manifiestas. Hay cosas que suceden en la humanidad que nosotros no podemos entender. No podemos entender que hay gente mala que aparentemente tiene beneficio. La Biblia dice que tarde o temprano el malo será castigado. Ciertamente en el mundo nosotros tendremos aflicciones, nosotros tendremos momentos altos, momentos bajos también, pero en medio de todo esto nosotros tenemos que confiar en el Señor Jesús. El Señor le dijo, no es que él pecó ni que sus padres pecaron, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Dios quería hacer algo a través de este hombre. Dios tenía el poder a través de Jesús de manifestar esta obra maravillosa en medio de este pueblo, que todo el mundo fuese de este maravilloso que iba a suceder. Y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es necesario hacer la obra del que me envió. La palabra, la respuesta de es necesario que nos podemos también como iglesia con ese poder. La Biblia dice que el mundo espera la manifestación de los necesario que nosotros, como siervos del Señor, nos pongamos en la brecha en el momento en que tengamos que actuar, en el momento en que tengamos que hacer, que nosotros hagamos, que no hagamos la vista gorda, sino que hagamos la obra de Dios en
nuestras vidas. Hemos sido llamados a engrandecer la obra de Dios, la cual ven los hombres. Entonces hay que esforzarse en el nombre de Jesús. Hay que trabajar. Jesús lo dijo, es necesario de hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dure. Cuando tú tengas la oportunidad, cuando venga sobre tu momento, en que tengas que obrar, que actuar, hermano, tiende tu mano, manos a la obra, para que la obra de Dios sea glorificada en medio del mundo. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche viene el momento que tenemos que partir de este mundo. Ya no vamos a poder hacer nada. Pero mientras estemos vivos, la Biblia dice que en toda labor hay fruto. Hay que trabajar, hermano. Ponerte allí a la brecha y extender tu mano. No doblar tu mano, guardarla, sino ponerla en las manos del Señor. Dice el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy. Tanto que no estoy en este mundo, yo extendió la mano, yo, mientras tanto que estoy, ejemplo, que dice carta abierta al mundo, hacer la obra del Señor. No estamos aquí para vanagloriarnos, no para glorificar a Dios y que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo. Aquí que pudo haber hecho rápida, pudo haber dado una palabra y automáticamente, inmediatamente, pues es sano. Pero dice que aquí que utilizó estos medios, aquí, tierra hizo todo, la untó sobre sus ojos, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé que transviado. Entonces, fue viendo. El Señor le mandó a lavar el estanque. Utilizó este medio, pero utilizó también la obediencia. Lavándome el estanque voy a quedar sano. Él se fue obedientemente. Le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó viendo. Cosas que podemos recibir a través de la obediencia. Dios quiere que obedezcamos. Él tiene todo el poder para hacer cosas abundantemente. Él tiene todo el poder para hacer las cosas como quiere hacer. Pero muchas veces, medio, vemos este ciego, le untaron los ojos con lodo, con saliva. Cualquiera puede decir que asqueroso, que insoluble es esto, ¿no? Algo salutífero, pero él obedeció. El Señor mandó el estanque que está en Siloé. Él fue obedientemente obedeciendo. La obediencia es muy importante en nuestra vida. La Biblia dice que es mejor obedecer que el mucho sacrificio. Más vale la obediencia que el mucho sacrificio. Entonces, eso lo vemos en varias ocasiones. El Señor a Naamán lo mandó a sumergirse allí en el río Jordán 7 veces y él obedeció. Al principio se rebeló, no entendió, pero los criados le dijeron, Señor, ha pedido una cosa más difícil que lo fuera hecho, anda y lávate. Y él se sumergió 7 veces limpio. Así lo hizo el Señor en esta oportunidad. Lo mandó allí. Este hombre fue en obediencia, no refutó, no puso una cara de qué tragedia, no, fue obedientemente. O allí en el estanque y fue sano. Nosotros, la obediencia, hermano, es importante en nuestras vidas. Diga. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Continuamos con el versículo 8
Y aquí estamos viendo un milagro del Señor. Jesucristo, vida estaba rodeada de milagros, hazañas, maravillas. Y donde quiera que iba el Señor había manifestaciones. Eso suele llamarse la gloria de Dios. Cuando hay portento, cuando hay maravillas, decimos gloria de Dios. Y una de las cosas que me llama la atención es que este muchacho obediente, pues se lavó y regresó viendo. Y hay algo que no se puede esconder. Los milagros son evidentes, no se pueden esconder. La gente lo conocía, la gente lo veía a diario mendigar. La gente sabía que era ciego de nacimiento. Ahora recibe un milagro de Dios. ¿Cómo esconder? Pero siempre que se recibe un beneficio de Dios, eso puede traer alegría, gozo y ira y desacuerdo en otros. En aquel tiempo era difícil estar neutral. Los dueños de la religión, los fariseos, los saduceos, habían acordado que si alguna persona decía que Jesús era algún personaje importante, un profeta o el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga significaba perder familia, perder amigos, si los tenía, perder la oportunidad de ingresar al mercado laboral. Ya no tendría oportunidad de conseguir trabajo. Y este muchacho sabía que si él se ponía a proclamar ese milagro, se arriesgaba a todo esto. Las noticias en aquel tiempo, no había ningún telediario, no había ningún periódico. Las noticias se corrían de boca en boca. De tal manera, mis amados hermanos, que la gente se iba comunicando las noticias y él sabía lo que se ventilaba. Él sabía que si decía algo acerca de Jesús, se iba a meter en problemas. Gloria a Dios. Pero el muchacho viene de camino, ha recibido un milagro, la gente lo ve y mira la reacción de la gente. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. El muchacho se identificó. El muchacho dijo la verdad. Yo soy. Ese ciego que mendigaba, soy yo, pero ya no soy ciego. Entonces ahí viene la disyuntiva, la encrucijada. Tomar una decisión, identificarse con Cristo, contar las maravillas del Señor, no negar el milagro que el muchacho, mis amados hermanos, contó. Cuando ellos le preguntaron, al identificarse que él era el ciego, la pregunta lógica era: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? El versículo 10 dice: y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a lavarte en el Siloé. Y ve a lavarte en el Siloé. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no. Cuando el Señor nos manda a predicar el Evangelio por todo el mundo, el Señor no nos manda a que nos llenemos la cabeza de teología y de homilética y de hermenéutica y todas las éticas que existen,
sino simplemente nos mandó a predicar. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias. Contarle a la gente la noticia. El muchacho tenía una noticia que dar. ¿Y cuál era esa noticia? Jesús me sanó. Yo era ciego, nací ciego, mendigaba en las esquinas de la calle y un día pasó Jesús. Me untó lodo con saliva en los ojos. Me mandó a lavarme al Siloé, yo fui y me lavé y veo. No se contó una historia, no dijo una mentira. Él dijo toda la verdad. Pudo haber dicho, me acosté y me desperté viendo, o me dio un golpe y vi cuántas cosas pudo haber dicho para no comprometerse, para no traer dificultad sobre su vida, mis amados hermanos, pero el muchacho confesó. La predicación del Evangelio no es buscar palabras rebuscadas, palabras finas para que le caigan bien a la gente, es simplemente contar lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y quién no tiene un testimonio en su vida de algo que Dios ha hecho? El ama de casa, aquella mujer que sufría y sufría porque su marido era un alcohólico y llegaba bajo los efectos del alcohol a golpearla. Llegaba bajo los efectos del alcohol a insultarla. Sin embargo, ella mantenía su boca en silencio hasta que un día se encontró con el Señor. Su vida, su hogar, su entorno fue cambiado, transformado. El borracho que deja el alcohol, el drogadicto que deja la droga, el delincuente que deja de robar. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es la predicación del Evangelio. El Señor le dijo al gadareno, un hombre endemoniado, que lo ataban con cadenas y con grillos, y desmenuzaba los grillos, rompía las cadenas, se golpeaba contra las peñas, su rostro ensangrentado, dormía en los sepulcros. Pero un día llegó a Gadara el Señor y le sanó, le liberó de aquellos demonios. El hombre quedó libre y quería irse con el Señor. El Señor le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cada uno de nosotros tenemos mucho que decir acerca de Jesús, lo que ha hecho por nosotros. Aquel ciego fue, se lavó y regresó viendo. Cuando regresa la gente lo mira. Mira, mira el que va ahí. Ese no es el ciego que mendigaba. Unos decían se parece. Otros decían él es. Cuando él oyó los comentarios, alzó la voz y se identificó y dijo, yo soy ese ciego. ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? Él se los contó. Ese que llaman Jesús me untó lodo con saliva en los ojos, me mandó a lavarme al Siloé, yo fui, me lavé y veo. ¿Y dónde está él?, le preguntaban. La gente interesada por conocerle también. La gente interesada por recibir un milagro. ¿Quién no tiene problema? ¿Quién no tiene una necesidad? Todos estamos rodeados de menesteres, de cosas necesarias para la vida. Y en ciertas ocasiones queremos acercarnos al Señor y pedirle al Señor que haga el milagro. Y Cristo sigue haciendo milagros. Uno transmite el mensaje a otro, el otro al otro. Así se va convirtiendo, mis amados hermanos, en un avivamiento, en un despertar. La gente va transmitiendo las buenas noticias y la palabra no vuelve vacía, como la samaritana cuando volvió a su aldea después de encontrarse con el Señor en el pozo de Samaria. Hermano, le contó a la gente, me he encontrado a un hombre que me ha dicho toda la verdad.
me ha sacado a relucir todas las cosas que he hecho en mi vida. No será el profeta que esperamos, no será el Mesías. Y la gente vinieron al pozo, vieron a Jesús, le rogaron que se quedase con ellos 2 días más. Y cuando regresaron dijeron, nosotros le hemos visto, nosotros le hemos oído y creemos que es verdad, que ese hombre es el Mesías, es el Cristo que esperábamos. Toda la ciudad se volvió al Señor, toda la ciudad vino al encuentro del Señor. Pues haz tú lo mismo. No necesitas ser un reverendo para hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en tu vida. No necesitas ser un pastor o un evangelista, un apóstol, un maestro, un profeta para hablarle a la gente. Cuéntale a los tuyos, cuéntale a tu vecino, a tu compañero de estudio, de trabajo. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de Dios. Ayer, uno de estos pueblos de ahí, de Cataluña, estábamos por allá y nos encontramos con una familia para hablar de algunas cosas. Y entonces la mujer nos dijo, lo único real que hay es Dios, aunque no lo vemos. Ahí nos abrió la oportunidad para predicar el Evangelio. Siempre Dios da la oportunidad para hablarle a la gente de Dios. Unos cuentan su problema, unos hablan de sus desgracias, unos hablan de su enfermedad, otros hablan de la partida de algún ser querido. Y es la oportunidad para contarle las maravillas de Dios. Lo que Dios ha hecho en otras personas, lo puede hacer en ti y en tu vecino, en tu amigo, en tu familiar. Así que no cierres tu boca, abre tu boca y cuenta las maravillas de Dios. Cuenta lo que Dios está haciendo. Él no cambia y cambiará jamás. Y esta es la oportunidad que yo aprovecho para decirte que si vienes a Jesús, todas las cosas serán cambiadas en tu vida. Él te dará vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Allí donde estás, pon la mano en tu corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón y quédate en mi corazón desde ahora y para siempre. Soy pecador y lo sé, pero hoy me arrepiento. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.